Hola, ¿cómo están amigos y amigas de la comunidad Godín Financiero? El día de hoy, como muchos de ustedes ya lo saben, es martes de lectura y estamos inaugurando una sección en la que vamos a hablar de algunos libros escogidos, su contenido y por qué razón es bueno comprarlo. Vamos a aprovecharnos de que estamos en nuestro segundo aniversario y pues festejando este tema estamos dando en un precio especial nuestro libro. Por lo tanto, el video de hoy va a ser acerca de finanzas en tiempos de crisis. Cómo beneficiarse de lo adverso. Así que agárrate muy bien. Si tienes intriga por saber qué está adentro de este manual, lo vas a saber muy pronto. Comenzamos. Bueno, la introducción es un capítulo muy básico y en realidad solamente habla de cómo las crisis financieras van a seguir sucediendo. Abordamos un análisis en el que revisamos cómo en lo que lleva el siglo XXI, es decir, el 20% del siglo XXI, ya se han dado la mitad de las crisis financieras que se dieron solamente en el siglo pasado. La tendencia es clara. Cada vez serán más y más graves las crisis financieras que vienen a continuación, pues esto tiene que ver con el ciclo de consumismo en el que estamos sumidos. La introducción también te habla de la forma en la que me voy a manejar a lo largo del libro, que básicamente es lo siguiente. No tienes que preocuparte por si ya cuentas con conocimientos o no tienes ningún conocimiento. El libro está diseñado de tal forma que puede ser tu primer libro de educación financiera y será un manual muy útil para ti, o puede ser tu 10º libro de educación financiera y seguirá siendo algo que te aporte información complementaria y relevante, sobre todo por el enfoque que si ya nos llevas siguiendo algún tiempo, te habrás dado cuenta que no compartimos en muchas cosas el enfoque con los expertos financieros. En el primer capítulo, que se llama Humana Fragilidad sobre los eventos no esperados, hablamos acerca de cómo el caos está en todas las construcciones humanas. Es decir, por mucho que queramos evitarlo, entra dentro de nuestra naturaleza el hecho de que las cosas que construimos tienden a ser frágiles. Mucho más volvemos nuevamente al tema de la sociedad de consumo, ¿no? Fíjate, por ejemplo, en las grandes empresas del día de hoy, su modelo está basado en los ciclos de consumo, en reducirlos. Entonces tenemos, por ejemplo, a Apple, que su negocio no está en vender celulares que van a durar mucho, sino en vender celulares que al año van a ser cambiados por otros celulares más modernos. Y así vamos hablando acerca de las construcciones sociales que hemos ido generando como humanidad. Y te voy dando los ejemplos de distintas cuestiones culturales que también tienen que ver con cómo la fragilidad está metida en cualquiera de los ámbitos que tú quieras ver. Y por qué es importante tenerla en consideración al momento de realizar una debida planeación financiera, o quizá el hecho de tener pues en cuenta que las construcciones son frágiles, por lo cual ser optimista quizá no sea la mejor opción cuando te estás preparando para este tipo de eventos. El segundo capítulo se llama A la guerra. Arma tu presupuesto, y viene de una frase que a mí me repetían seguido en la primaria y estoy seguro que tú también. Entonces, cuando se te olvidaba una pluma o un lápiz, era lo que te decían: vienes a la guerra y sin fusil. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Y aquí encontramos una de las primeras distinciones entre los expertos financieros y nosotros en Godín Financiero, por ejemplo. Para los expertos financieros, muchas veces el primer paso, y seguro tú lo has escuchado también, y es posible que tú lo pienses así, el primer paso hacia la libertad financiera o hacia la toma de decisiones financieras buenas es ahorrar. Para nosotros en Godín Financiero es realizar un presupuesto. Entonces, en este capítulo te hablamos acerca de la importancia del presupuesto como herramienta y cómo hacer de manera adecuada un presupuesto, porque muchas veces tenemos presupuestos sumamente mecanizados, presupuestos aburridos, estáticos, y no nos sirven, no son funcionales. Recuerda que este libro es como un manual básico de finanzas personales. Te voy a ir llevando de la mano
por distintas cuestiones que tú debes de ir cumpliendo de forma progresiva. El libro se basa en la idea de que empezamos por la parte básica y vamos avanzando no solamente en la complejidad de los conceptos, sino en la responsabilidad de lo que estamos realizando. Entonces, en este capítulo hablamos acerca de cómo llevar a cabo un presupuesto adecuado. Nuestro tercer capítulo es acerca del fondo de emergencias o de cómo más vale prevenir para no tener que lamentar. Desafortunadamente, el ser humano no sabe pensar de forma adecuada cuando se trata de ver a largo plazo. Muchas veces pensamos en el corto plazo y por esa razón varios de nuestros problemas terminan siendo mucho más grandes de lo que deberían de ser en principio. ¿Y a qué me estoy refiriendo en este preciso momento, no? En este sentido tenemos que muchas veces no tomamos en cuenta, somos más optimistas de lo que deberíamos. Por ejemplo, cuando hemos perdido un recurso, se acabó, ya no tenemos más y eso termina siendo algo muy caro para nosotros, como no hubiera sucedido si hubiéramos tenido la precaución de tener un fondo de emergencias. Recordemos que el fondo de emergencias es completamente necesario para cualquier persona que, por ejemplo, está por salirse de la casa de sus padres, quiere comenzar a invertir o alguna cuestión que tenga que ver con jugarse la piel a nivel personal. Es decir, es un colchón que tú vas a tener y no solamente te va a dotar de dinero, sino que también te brinda seguridad en un aspecto emocional y vamos a verlo a lo largo del capítulo de cómo el fondo de emergencias y su construcción tiene que ser de una manera muy específica. Nuevamente aquí tenemos una discrepancia, una disparidad, una diferencia bastante interesante con los supuestos expertos financieros, sobre todo por el monto que ellos dicen que es el fondo de emergencias y dónde debes de tenerlo, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que otro aspecto importante es que en este capítulo hablamos, por ejemplo, de psicología conductual y eso está muy interesante. Discúlpenme, de economía conductual. Y eso está súper interesante porque empezamos a ver distintos sesgos conductuales que van afectando a la manera en la que funciona la mente humana, sobre todo cuando se trata de prever situaciones a futuro o justificar por qué no tuviste el cuidado para prevenirlas de manera diligente. Ahora sí, nos vamos acercando a la parte medular del libro. En el cuarto capítulo, que se llama A la casa del cisne negro, empezamos a tocar temas muy interesantes que tienen que ver con la inversión, sobre todo la forma en la que invertimos, debido a que ya pasamos la primera parte en la que estamos construyendo los soportes que van a mantener el peso de nuestras finanzas personales ante cualquier situación de crisis o de adversidad, ¿vale? Aquí en la Casa del Cisne Negro hablamos mucho de uno de los conceptos menos comprendidos al momento de invertir, el riesgo. Sucede que realmente la gente no entiende el riesgo porque nunca se han puesto a pensar qué significa o de qué forma el riesgo nos puede afectar. Muchas veces lo único que vemos es la probabilidad, qué tan probable es que el mercado suba, qué tan probable es que el mercado baje, pero no estudiamos su segundo elemento, que es el impacto. Y aquí nos metemos en un problema muy grave. ¿Por qué? Porque no prevemos situaciones de baja probabilidad, pero de impacto grande. Pueden ser catastróficas, como es el caso, por ejemplo, de una crisis sanitaria mundial y todos los efectos que está teniendo en este momento. El dilema del cisne negro básicamente tiene que ver con que es una frase que se atribuye a David Hume, que fue un pensador bastante entretenido, bastante interesante, y entonces él nos decía que 1000 cisnes negros no bastan para decir que todos los cisnes del mundo son blancos, lo dije al revés. 1000 cisnes blancos no son suficientes para decir con un grado de certeza absoluta que todos los cisnes del mundo son blancos, mientras que un solo cisne negro es suficiente para poder afirmar que no todos los cisnes del mundo son blancos. Es decir, un elemento que se integra a este universo termina cambiando radicalmente el postulado que teníamos al principio. Es importante mencionarte que en la redacción de este libro no se utilizan palabras técnicas ni palabras complejas. La verdad es que aquí tiene que ver mucho con que yo lo estoy haciendo de forma personal, pero el libro se redactó con especial cuidado para evitar el uso de tecnicismos. Cualquier persona puede comprender lo que trae escrito este libro.
Y el cuarto capítulo es de los más interesantes a mi forma de ver y se basa muchísimo en el pensamiento del pensador, un filósofo matemático, Nicolás Nassim Taleb, que seguramente si ya llevas un tiempo siguiéndonos, sabes que nosotros constantemente lo referimos, ¿no? Entonces, también ahí tienes el nivel de altura que tienen los argumentos vertidos en el interior de este manual de educación financiera y finanzas personales. Nuestro quinto capítulo se llama Volar demasiado cerca del sol y tiene a la figura mitológica de Ícaro. Quienes no lo conozcan, seguramente en algún punto han escuchado hablar de Dédalo e Ícaro. Y bueno, Ícaro era el hijo de Dédalo, uno de los constructores más ingeniosos, que construyó unas alas que le permitieron escapar de la isla de Creta. Y sucede que Ícaro, siendo joven, arrogante, decidió intentar tocar el sol. Entonces la cera que juntaba las plumas se derritió y pues entonces Ícaro murió. Muchas veces nos sucede algo muy similar cuando estamos invirtiendo, que vamos ganando. Creo que el problema esencial en tema de inversiones no es tanto con la gente que pierde, sino con la gente que gana. A veces tenemos que entender que la mayor facultad de un inversionista serio es su humildad, es saberse mantener con la cabeza fría y saber en qué lugar está. Entonces, este capítulo se centra en estrategias que te van a ayudar, uno, a mantenerte humilde y dos, a prever cualquier posible caída cuando tus inversiones vayan ganando. Es mucho más interesante a estudiar la forma en la que se administra la riqueza, la abundancia, que la forma en la que se administra la escasez. Que nuevamente aquí tenemos una frase que dice: hay que aplaudir a quien es estoico en la abundancia, porque en la escasez cualquiera lo es. Entonces, este capítulo está centrado exclusivamente en cómo ayudarte a ganar de una manera que sea útil para ti, de una manera que no termine generando algo autodestructivo, porque muchos de los grandes inversionistas te lo podrán compartir y lo escuchas en varias autobiografías. En el libro, por ejemplo, What I Learned Losing $1 Million, que aprendí perdiendo $1 millón, habla de eso, de cómo te confías por la suerte que estás teniendo y el día de mañana el mercado, ¡pum!, te derrumba y se acabó. Leyendo este capítulo, eso no te va a suceder. En nuestro sexto capítulo, que habla acerca de asimetrías positivas, estamos revisando solamente de qué forma se constituye una estrategia de inversión muy interesante, que va directamente relacionada con el tema, por ejemplo, de la ley de Pareto, que es la relación 80-20, que algunos conocerán por Wilfredo Pareto, que era un economista italiano que se dio cuenta que el 20% de la población italiana concentraba el 80% de las tierras y el 80% de la población concentraba el 20% de las tierras, ¿no? Al día de hoy se ha ido agravando por el fenómeno de la globalización. Entonces tenemos hoy día pues, el fenómeno del 1% más rico del mundo, ¿no? Esta progresión ya no es 80-20, ya es 99-1, pero bueno, tiene mucho que ver con la gestión de riesgos y la forma en la que tú puedes construir tus portafolios de manera inteligente. Y no voy a hablar más porque ahí está el núcleo, uno de los núcleos que tiene que ver con los secretos que trae el libro Finanzas en Crisis. Ahora sí, nuestro séptimo capítulo es como donde echamos toda la carne al asador. De ahí vas a encontrar distintas formas de inversión. Hablamos de distintos instrumentos, como puede ser el tema de cómo diversificar bien o por qué diversificar es una pésima idea. Cómo funcionan los fondos indexados, cómo saber si estás invirtiendo en realidad o si solamente estás especulando o apostando tu dinero, cuáles son las diferencias esenciales entre estas posiciones, en qué instrumentos deberías de invertir acorde a tu perfil de inversionista. Este es el capítulo en donde nos ponemos un poquito más técnicos debido a la profundidad del conocimiento que está en el capítulo, ¿no? Lo dividimos en varias partes que tienen que ver progresivamente desde cómo saber si estoy invirtiendo o no, cómo comenzar a invertir de verdad, cuál es la chamba que tengo que hacer como inversionista o qué se espera de mí, cuáles son los instrumentos que están a mi disposición, la relación entre riesgo y rendimiento, y también hablamos al final
creo que está mi parte favorita, que es un subcapítulo que se llama Heurísticas de inversión. Son 3 o 4 páginas que hablan de distintas frases de inversión. Y lo que me gusta mucho es que estos conocimientos, estas frases de inversión son, ¿cómo decirlo?, concentrados de sabiduría pragmática. Es decir, creo que lo mejor, por ejemplo, de los refranes mexicanos es lo mismo. O sea, están tan concentrados que la misma frase te está diciendo un desglose muy amplio y tú lo entiendes solamente por la frase. Entonces, la sección de heurísticas de inversión tiene mucho que ver con eso. Y aquí hablamos, por ejemplo, de cómo construir un portafolio ganador, un portafolio que esté más blindado frente a la adversidad, que no le vaya mal cuando esté, por ejemplo, la situación súper tranquila, y que al contrario, cuando la situación se agite, le pueda ir mucho mejor que a otras distintas formas de inversión, como la diversificación, que tienden a no funcionar cuando se trata de estos aspectos, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de por qué la diversificación es una estrategia perdedora. Discúlpenme por el trauma, seguro lo estarán pensando, pero es uno de los pensamientos de inversionistas básicos que más daño le ha hecho a la gente y más les ha impedido ganar dinero a lo largo de su trayectoria. Si te vas a meter en esto, yo creo que lo mejor es jugar a ganar y no jugar a no perder, como es el tema de la diversificación. Pero si quieres aprender más de esto, pues ya lo tienes, ahí está el capítulo que se llama justamente cómo beneficiarse de lo adverso. Es decir, todo lo que veníamos preparando anteriormente en el libro te prepara para este capítulo. Porque pues ese es el subtítulo del libro, ¿no? Cómo beneficiarte del adverso. Y obviamente ahí es en donde está toda la carne en el asador. No te lo pierdas. Finalmente, nuestro último capítulo se llama Cómo anticipar lo imposible. Y bueno, creo que el título es bastante claro acerca del contenido del capítulo, pero habla acerca de algunas líneas generales y directrices que tú puedes llevar a cabo para anticiparte a este tipo de eventos. Es decir, la cuestión central del libro es ayudarte a prevenirte frente a cuestiones de adversidad financiera, sobre todo crisis financieras, pero sus principios también son aplicables a las crisis en general que vas a enfrentar a lo largo de tu vida, que creo que es algo muy útil del libro. Y la última parte, pues habla justamente de cómo poder verificar estas tendencias, qué datos deberías de tomar en cuenta al momento de saber si estás en una crisis o no y de qué forma proceder. ¿Ok? Esto ha sido todo por parte del capitulado del libro y vamos rapidísimo a conclusiones. Bueno, si tú ya conoces nuestro proyecto de Godín Financiero, sabes que nuestro principal compromiso siempre ha sido y siempre será aportar información y contenido de calidad para la vida de nuestros integrantes, de los integrantes de nuestra comunidad. Este libro no es la excepción. Es un libro de 260 páginas. Los 8 capítulos que te hablé están contenidos en las 260 páginas que trae el libro. No vas a encontrar información genérica. No es como una recopilación de datos que tú podrías ver fácilmente en YouTube o en Google, etcétera. En realidad es contenido especializado, por esa razón se está pagando. Y aparte de eso, es un libro muy útil, como te lo mencionaba anteriormente. No necesitas ser un experto de educación financiera para poder realmente entenderlo. Todo lo contrario, es un libro básico, es un libro ideal para que comiences con tu educación financiera. Está diseñado de esa forma, y si no, es un excelente libro complementario. Creo que la forma de ver este libro para mí es la manera en la que yo puedo ayudar, poner mi granito de arena a que otras personas interesadas en su educación financiera inviertan y comiencen a ver resultados de forma casi inmediata. Te garantizo que si tú pones en práctica los consejos que trae el libro, pronto vas a estar recuperando el precio del libro. Y con eso tenemos el cierre de este video con la promoción por aniversario. El precio normal del libro es de 280 pesos, que incluye su envío al interior de la Ciudad de México, o 310 pesos con su envío incluido a toda la República Mexicana. Debido al aniversario, vamos a dar un precio especial de este día 1, bueno, del día 1 de octubre, ya no es 1 de octubre, del 1 de octubre al 15 de octubre, ¿ok? Que es jueves. Entonces, en ese lapso va a estar en 250 pesos
y respectivamente en 280 pesos. Es decir, te estás ahorrando más del 10% del costo del libro. ¿Ok? Y aparte vas a participar en una dinámica que tiene que ver con las etiquetas que vas a recibir, que dejamos adentro de los libros. Entonces, si tú encuentras que en tu etiqueta al reverso trae, por ejemplo, felicidades, estrategias de inversión o felicidades a rendir tu quincena, te habrás ganado un pase gratis a uno de nuestros cursos de educación financiera, de los que vamos a estar hablando en un video posterior. Soy Miguel Caloca, socio fundador de Godín Financiero. Gracias por quedarte hasta aquí, agradezco tu interés, espero que inviertas en tu educación financiera. Si ya estás aquí, eso es lo que falta. Y bueno, también te reitero que, por ejemplo, si 280 pesos es un precio que no puedes pagar ahora mismo, pues bien, también lo tenemos disponible en su formato digital y está disponible por 99.99 pesos. Pero nuevamente por el aniversario del 14 al 18 de octubre va a estar a la mitad, en 50 pesos. Aprovecha estas ofertas porque solamente son por aniversario, es decir, una vez al año, que no hace daño, como dicen por ahí. Me despido de ti, te mando un saludo, un abrazo, muchísima buena vibra. Hasta la próxima.